Bienvenido de nuevo al canal. Si eres nuevo por aquí, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete. No querrás perderte lo que acecha en la oscuridad. Esta noche cabalgamos junto a Ezequiel Blackwood, un pistolero críptido a sueldo. En los rincones salvajes e impíos de la década de 1800, Ezequiel persigue lo que no debería existir y no deja respirando a ningún monstruo. Este es el siguiente capítulo de su sombría y polvorienta crónica. Si no has escuchado las partes anteriores de su historia, encontrarás los enlaces en la descripción. Ponte al día si tienes el temple necesario. Ahora sírvete algo fuerte, coge un tentempié y acomódate junto al fuego. Lo que vas a escuchar podría helarte los huesos. Las malditas montañas hacen que un hombre se sienta diminuto. Cabalgaba por senderos en zigzag rumbo al monasterio de San Cirilo, cuyas murallas de granito se alzaban a mi alrededor como fortificaciones divinas. Mi yegua torda avanzaba con cuidado, sobre un terreno apenas lo bastante ancho para cabras montesas. El viento frío traía la promesa de las primeras nieves, el invierno llega rápido a estas alturas. El cráneo de hueso descansaba, pesado, en mis alforjas, envuelto en cadenas de plata y en un paño de arlán. Cada noche, al acampar, esa maldita máscara se colaba en mis sueños, el rostro de Grey Wolf en Timber Creek, sus ojos suplicantes, la sangre que corría negra a la luz de la luna. Al amanecer, el frío cubría mi catre con escarcha y los susurros volvían a ocultarse donde habitan de día. El mapa de Arland señalaba el monasterio con una cruz y 5 palabras: guardan lo que no debe guardarse. Tras 3 días de ascenso, las cumbres se afilaron y el aire se volvió tan escaso que hasta mi yegua jadeaba. Entonces, el sendero se ensanchó y aparecieron hitos de piedra a los lados, con extraños símbolos labrados en el granito, suavizados por las estaciones montañosas. Al coronar la última cresta, se reveló un valle encajonado entre acantilados verticales, como un cuenco de mendigo. De la ladera brotían muros pétreos, como si los constructores hubieran convencido a la roca para que se moldeara a su voluntad. No había ventanas hacia el exterior, solo una puerta de hierro marcaba la entrada. Mi yegua resopló, moviendo las orejas, algo en aquel lugar la ponía nerviosa. A decir verdad, a mí también. Mantuve mi revólver a la vista, preparado para cualquier contratiempo. La misericordia cabalgaba a mi costado, familiar peso contra la pierna. La puerta se abrió al acercarme. Salieron 2 monjes, uno anciano, con el rostro cincelado por los rigores montañosos, y otro más joven, pero con la misma dureza en la mirada. Ambos empuñaban bastones rematados en aros de hierro, armas aunque lo negaran si se les preguntaba. Buenas noches, hermanos, saludé, deteniéndome a unos 20 pasos. Soy Ezequiel Blackwood. El profesor Arland me envía. El cazador, asintió el mayor. Te esperábamos ayer, pero los senderos de montaña tuvieron otros planes. ¿Traes algo para su custodia? Supe que conocían mi misión antes de golpear la puerta. La máscara, confirmé. Debe guardarse como es debido. El hermano Close te espera adentro. El monje indicó la puerta abierta. Dentro, el claustro resultó mucho más amplio de lo que sugería el muro exterior. Las dependencias se disponían alrededor de una torre central, como centinelas de piedra. No había madera salvo en puertas y asas de antorchas, lógico en un enclave dedicado a encerrar peligros. La piedra perdura, el fuego devora lo frágil. El hermano Klaus me recibió en la entrada de la torre. Alto y enjuto como un lobo montés, con ojos azules pálidos como el hielo glaciar. En sus manos tatuadas distinguí los mismos símbolos que en los mojones del sendero. Hunter Blackwood, dijo con voz áspera, de quien habla poco. Esperábamos tu llegada. Desmonté y saqué el bulto de las alforjas. Mejor encerrarlo antes de que atraiga más problemas. Me condujo por la puerta y subimos por una escalera de caracol hasta una cámara circular. La entrada ostentaba símbolos grabados en metal verdinegro, cobre o bronce que había soportado siglos de intemperie. Nuestro relicario, explicó Close, sacando una llave de hierro de sus hábitos. Hogar de lo imperecedero que jamás debe usarse. La estancia albergaba hileras de nichos tallados en las paredes de piedra.
cada uno contenía objetos que me ponían los pelos de punta con solo mirarlos, un espejo cuya imagen se movía por su cuenta, un libro encuadernado en lo que parecía piel humana, una espada que parecía absorber la luz de la antorcha en lugar de reflejarla. En el centro, un pedestal de piedra con una depresión en la copa. La máscara pertenece ahí, asegurada con plata y hierro bendecido, indicó Close. Depositó el bulto en el hueco, sentí cómo se aligeraba mi carga nada más apartarlo de mis manos. Close se puso a trabar el artefacto con cadenas y grilletes de plata, recitando palabras en un idioma desconocido. Al terminar, cerró la pesada puerta cuya cerradura sonó con el ruido definitivo de quien encierra a una víbora sin poder ahuyentar su veneno. «Puedes descansar aquí antes de proseguir tu viaje», ofreció Close al descender. «Estas montañas se vuelven traicioneras tras el ocaso». La hospitalidad monástica fue simple, pero bienvenida tras días de montaña, una celda con una estrecha camilla y una pila para lavarse, en el refectorio, un guiso espeso con hierbas alpinas, pan recién horneado y una cerveza fuerte para combatir el frío. Los monjes comieron en silencio, aunque sus miradas no me perdían de vista. Forasteros rara vez llegaban a este puesto. Terminada la comida, Close se acercó. «¿Me acompañarías a dar un paseo, Hunter Blackwood? Hay asuntos que discutir sobre tu entrega». Los seguí por pasillos claustrales hasta llegar a un pequeño estudio oculto en el ala este. Un fuego ardía en el hogar de piedra, calentando la estancia contra el frío montañoso. Él vertió un líquido ámbar desde una licorera de cristal en 2 copas, un capricho, admitió, tras lo cual me entregó una. Regalo de un noble agradecido, cuyo hijo rescatamos una vez de la posesión. El whisky picaba limpio al tragar, de calidad superior a la de la mayoría de cantinas. Lo saboreé mientras Close se acomodaba en una silla frente a la mía. «La máscara que trajiste tiene una historia muy compleja», comenzó, con la luz del fuego proyectándole un resplandor dorado en el rostro. «Fue forjada siglos atrás con el cráneo de un hombre perro primordial, un alfa que habitaba estas montañas cuando los humanos se establecieron en este valle». Arland mencionó algo parecido, intervine. Dijo que confería dominio sobre los hombres perro, pero corrompía a quien la portara. Close asintió. El poder siempre exige un precio. El chamán que la creó quiso proteger a su pueblo de criaturas que los acechaban. Lo logró durante un tiempo, pero al final se transformó en aquello que pretendía dominar. Un relato frecuente en mi oficio, sonreí con ironía. Lo que me inquieta son sus recientes desplazamientos, prosiguió, inclinándose hacia mí, y las sombras profundizaron las líneas de su rostro. Durante generaciones estuvo sepultada, hasta que alguien la desenterró. Desde entonces, ha recorrido cientos de millas en pocos meses, pasando de mano en mano. Los artefactos así acumulan energía al moverse, como piedras rodando cuesta abajo. ¿Qué implica eso?, pregunté. Que su poder ha despertado de su letargo. Y lo más preocupante, quienes son sensibles a esa energía lo habrán percibido a lo largo de la Tierra. Su expresión se ensombreció. La línea sanguínea original de los hombres perro, más antigua y peligrosa que la que enfrentaste en Timber Creek, siempre ha sentido atracción por objetos poderosos creados con su propia esencia. Recordé a Grey Wolf y su frenética búsqueda de la máscara, y a los hombres perro en Timber Creek, manipulados por alguien. Un patrón sangriento al que me enfrentaba desde que acepté este encargo. ¿Crees que vendrán a reclamarla?, afirmé sin convertirlo en pregunta. Seríamos insensatos si no nos preparáramos, respondió Close, vaciando su copa. Nuestras barreras son fuertes, pero ningún mal decidido se mantiene a raya eternamente. Las puertas no resisten para siempre. Asentí, pensando en otros lugares que había visto caer pese a todas sus defensas, sobre todo contra algo con el hambre suficiente. Por eso te propongo lo siguiente, dijo Close, apartando la copa vacía. Nos honraría que permanecieras aquí al menos unos días. Si la máscara ha atraído la atención que temo, tu experiencia podría resultar decisiva. Lo medité. La máscara ya no era mi problema, cumplí mi parte y la entregué como prometí. Lo prudente sería marchar al alba en busca de la próxima cacería, el siguiente pago que mantuviera mis balas de plata y mi whisky. Pero algo en las palabras de Klaus resonó en mí.
Me quedaré, acepté, terminando mi trago. Unos días, para ver qué aparece husmeando. El alivio se reflejó en el rostro curtido de Klaus. Gracias. Nosotros tenemos nuestras defensas, pero pocos aquí han enfrentado criaturas de verdadera oscuridad. Tu saber podría marcar la diferencia si el peligro llega. A la mañana siguiente, la claridad reveló la disposición del monasterio. Desde mi ventana se extendía el patio principal, al este, huertos donde los monjes cultivaban hortalizas pese al rigor del clima, al sur, un patio de prácticas donde los hermanos más jóvenes entrenaban con bastones y dagas cortas. No eran guerreros, pero comprendían la necesidad de estar preparados. Tras el desayuno, el hermano Marcus, el cazador del monasterio, vino a buscarme. Era aún más veterano que Klause, con el rostro surcado por el tiempo y los ojos que lo veían todo. Durante décadas había recorrido estas montañas, vigilando los senderos que conducen a la puerta del monasterio. El hermano Klaus me pidió que te mostrara nuestras defensas, dijo sin más preámbulos. Recorrimos el perímetro y Marcus me señaló detalles que había pasado por alto al llegar, troneras dispuestas para cubrir cada aproximación, tinajas de aceite repartidas a lo largo de los muros, preparadas para prenderse y verter su contenido sobre quien intentara escalar, portones reforzados con hierro en cada acceso, incluso en la puerta secundaria más pequeña. Llevo aquí 40 años, comentó Marcus al terminar la inspección. Nunca hemos visto estos muros traspasados, aunque varios lo han intentado. ¿Qué clase de cosas llaman a la puerta? Inquirí. Depende de lo que guardamos, respondió, señalando la torre central. El relicario atrae a los que comparten naturaleza con los objetos que albergamos, reconoce lo semejante y llama a lo semejante. La máscara es lo más antiguo que hemos custodiado en años, creada con restos de una era en que la humanidad no era siempre el cazador dominante. Los ojos de Marcus se perdieron en el horizonte boscoso. Las montañas guardan secretos mejor olvidados. Por la tarde, inspeccionamos el armamento, ballestas, sables cortos y los bastones que ya había visto con los monjes de guardia. El hierro era predominante, con pocas flechas de punta de plata y una sola espada al estilo del confesor. Nada suficiente para repeler un asalto decidido de criaturas vulnerables solo a metales preciosos. Nunca hemos necesitado más, señaló Marcus cuando lo comenté. Los muros y las bendiciones mantienen a raya lo peor. Al caer el sol, Klause se unió a nosotros mientras el patio se teñía de rojo crepuscular. Juntos establecimos las rondas de vigilancia, 2 monjes en cada uno de los 4 puntos cardinales de los muros, relevándose cada 2 horas para mantener la alerta. Me movía entre puestos, ofreciendo mi experiencia y una mano de refuerzo si hacía falta. ¿Crees que algo viene? Me preguntó Marcus al dar por terminados los preparativos. Siempre es mejor estar listos, respondí, sin revelar la inquietud que me había acompañado desde mi primera vista del monasterio. Había algo extraño, indefinible, como si la montaña contuviera el aliento. La cena transcurrió en el silencio habitual, aunque la tensión flotaba en el aire, algo que la noche anterior ni se olía. Los monjes también lo sentían, un sexto sentido pulido por generaciones custodiando artefactos peligrosos. Cuando cayó la noche, la oscuridad se volvió absoluta más allá de los muros. No hubo luna que clareara el paisaje, las estrellas titilaban distantes, ofreciendo poca luz en aquel aire tenue. Condiciones ideales para quien prefiera la cacería nocturna. Antes de incorporarme al primer relevo de guardia, revisé mis armas. En la acción de Merci, el cilindro cargado mostraba relucientes balas de plata. En Yaimen, tenía puestas las miras calibradas para largas distancias montañosas. En el cinto, rondas de hierro de cementerio, y en la bota, Kenfese, la hoja de plata tan afilada como un suspiro. El primer circuito de murallas transcurrió sin novedades, los monjes en sus puestos me saludaban con un leve asentimiento, vigilantes a pesar del frío. El viento traía olor a pino, y algo más. Quizá nieve anticipada, o algo antiguo que erizó mis cabellos. Al terminar la ronda, devolví al patio mis pasos con las manos frotándome para entrar en calor. Klause me esperaba junto a la puerta del refectorio, con 2 jarros humeantes. Imaginé que te vendría bien algo caliente, dijo, tendiéndome uno. Acepté, era café con un licor que acentuaba el amargor nocturno.
La montaña duerme, comentó, pero a veces el sueño oculta actividad más profunda. Permanecimos en silencio, envueltos por la noche como por un manto familiar, hasta que el viento cambió y sopló desde el norte. Con él llegó un aroma fuera del lugar, un toque animal y algo más vetusto, que tensó nuestros instintos. Chloe se enderezó la nuca como un sabueso. ¿Lo olfateas? Asintió. Hay algo en el bosque tras tu muro norte. Dejó el jarro y su postura se rigidizó. Nada ha vulnerado este perímetro en generaciones. Siempre hay una primera vez, respondí, escudriñando la penumbra más allá de la antorcha. No vi movimiento, pero el instinto me gritaba que el peligro avanzaba. Un monje emergió de la torre norte, sus pasos apresurados delataban noticias urgentes. Hermano Close, llamó, la voz tensa. Algo se mueve entre los pinos, demasiado grande para un león de montaña o un oso. ¿Cuántos? Pregunté, calculando la distancia al Arsenal y a mis aposentos. Solo uno, por lo que vemos, respondió con el rostro pálido a la luz de la antorcha, pero es enorme, mayor de lo que jamás he rastreado en estas montañas. Klaus giró hacia mí, en su mirada pálida luchaban el miedo y la resolución. Entonces ha comenzado. Haz sonar la alarma, indiqué. Prepara a todos. Si mi intuición es correcta, vuestras murallas no resistirán hasta el amanecer. Asintió con firmeza y se dirigió a la torre de campanas. Yo me apresuré a recoger Yaimen. La cacería que prometí unirme había llegado antes de lo previsto, atraída por un premio que no le pertenecía. La máscara O se había convocado desde las profundidades montañosas a algo antiguo que no cesaría hasta recuperar lo que creía suyo por linaje. El amanecer parecía un sueño lejano cuando las campanas retumbaron en la noche. Los monjes corrieron a sus posiciones defensivas, armándose y tomando los puestos en los parapetos con la precisión de quienes han vivido anticipando este momento. Saqué Yaimen, recargada con balas de hierro de cementerio, el peso acomodándose en mis manos con la certeza de un arma que ya me había acompañado en 100 cacerías. Un grito vino de la torre norte, tenso pero contenido, se acerca rápido. Subí los peldaños de dos en dos, ignorando el ardor en mis muslos y la certeza de que aquello que nos acechaba me había traído aquí tanto como la máscara lo había sido. El joven monje en el puesto señaló el horizonte arbóreo con la mano firme a pesar del terror reflejado en sus ojos. Aun en la oscuridad, resultaba imposible ignorar una sombra inmensa arrasando pinos como si fuesen ramitas. Cada zancada engullía casi 3 metros de terreno. La luna rompió las nubes justo lo necesario para revelar destellos de pelaje gris plateado, tenso sobre una anatomía que superaba en tamaño a cualquier hombre perro conocido. Sus músculos se tensaban y ondulaban como cables de acero bajo su piel. «Todos al suelo», grité al reconocer su patrón de ataque. Antes de que intentara escalar o hallar una grieta, aquel monstruo embistió el muro norte con tal fuerza que agrietó la roca, resistente durante siglos. El impacto estremeció toda la estructura. El monje a mi lado titubeó, pero se mantuvo firme, asimilando que nuestro santuario estaba bajo asedio por un ser que consideraba aquellos muros un mero estorbo. Guarda tus oraciones para más tarde, le dije, apoyando Yaimen sobre el almenado y apuntando. Ve a por una ballesta y haz algo útil. La criatura retrocedió unos pasos, preparándose para una nueva acometida. A la luz de la luna vimos su magnitud y horror en toda su crudeza, medía más de 2,5 metros, con hombros anchos como un carro, su piel marcada por cicatrices ceremoniales que formaban patrones de significado ancestral. Su cabeza combinaba rasgos de lobo y oso, pero era su mirada ámbar, intensa y calculadora, la que delataba un depredador mucho más letal que cualquiera de los dos. Exhalé despacio y apreté el gatillo. El rugido de Yaimen rasgó la noche montañosa cuando las balas de hierro de cementerio perforaron piel y músculo para clavarse en el pecho de la criatura. Sangre negra salpicó el suelo cubierto de escarcha y el vapor se alzó donde la corrupción halló el metal sagrado. Pero la herida que habría batido cualquier hombre perro común solo logró que aquella bestia titubeara un instante antes de soltar un bramido que vibró en las piedras bajo nuestros pies. Reagrupándose, el hombre perro cargó de nuevo con furia renovada, estrellándose contra la sección ya debilitada del muro con un impulso imparable. El granito cedió con un crujido atronador,
abriéndose una brecha dentada en nuestras defensas exteriores mientras el polvo del mortero antiguo flotaba en el aire gélido. Sus enormes garras ensancharon la apertura, desgarrando los bordes de la piedra. «Retirada», vociferó Close desde el adarve, el rostro pálido pero firme a la luz de la antorcha. «Hay que retroceder al patio interno. El muro exterior está perdido». Los monjes abandonaron sus puestos y se reagruparon en la segunda línea de defensa, una maniobra táctica inevitable ante una brecha irrecuperable. Yo permanecí en mi posición, con Jaiment apoyado contra el parapeto, mientras el hombre perro arrastraba su grotesco cuerpo a través del hueco, raspándose contra los restos de piedra. Vulnerable por un instante, apreté el gatillo 2 veces más en rápida sucesión, una bala atravesó la gruesa musculatura de su garganta, la otra hizo añicos el hueso de su hombro. La sangre negra salpicó el escombro, pero la criatura, imperturbable, avanzó con renovada determinación. Ya dentro de nuestras defensas, se alzó en todo su esplendor, recorriendo el patio con ojos ámbar cargados de cálculo predatorio. Su mirada se fijó sin vacilar en la torre central, donde la máscara esperaba en su antigua prisión. Sabía exactamente a qué había venido y la carne y la piedra no lo disuadirían. «Blackwood», gritó Close desde abajo. «Retírate mientras puedas». El monstruo giró con sorprendente rapidez para algo de su tamaño, detectando un nuevo objetivo. Abandoné mi posición en el adarve y salté al suelo, cayendo con fuerza que me envió un latigazo de dolor por los tobillos, pero continué sin vacilar. Jaiment ya no servía en el combate cercano, así que lo solté, y en un solo movimiento, saqué Merci, consciente de que no había tiempo para disparos certeros, solo acción desesperada. La bestia alcanzó a Close antes de que llegara, derribándolo de un manotazo brutal que lo estampó contra la pared de piedra, agrietando algunas costillas. Quedó inconsciente en el suelo, fuera de combate, mientras el monstruo vacilaba un instante, como sopesando si rematarlo o proseguir su misión. Su inteligencia prevaleció y volvió a enfocar la torre, desestimando al monje herido. Grité, disparando con Merci para desviar su atención. «Mira esto». De mi abrigo extraje un fragmento de la máscara, un pequeño trozo que había separado en secreto al asegurarla en el relicario. Lo alcé para que el reflejo de la luna resaltara el hueso antiguo. El ardid funcionó, sus ojos ámbar se iluminaron de deseo y reconocimiento. El hombre perro giró con una gracia alarmante y fijó toda su atención en mí y en lo que sostenía, bendición y maldición al mismo tiempo. Lo había desviado de la torre y de los monjes indefensos, pero ahora afrontaba la furia completa de un depredador que existía desde antes de que los humanos levantaran muros para contenerlo. Retrocedí con cuidado hacia el arsenal, manteniendo el fragmento en alto y contacto visual con el cazador ancestral que me seguía con cautela, midiendo cada paso con precisión letal en lugar de ciega rabia. No era una bestia irracional, sino un depredador supremo que nos consideraba presa especialmente astuta. «Vamos», murmuré, apretando el puño sobre Merci. «Un poco más». Los músculos bajo su pelaje gris plateado se tensaron mientras se preparaba para el golpe. Entonces me lancé de lado y él embistió con potencia explosiva, destrozando el marco de la puerta del arsenal donde yo había estado segundos antes. La madera saltó hecha astillas y la piedra crujió bajo su hombro, el impacto resonando por el patio. Caí en una especie de rodar controlado y me incorporé con Merci lista, disparando 2 veces más en sucesión. Las balas de plata penetraron en su espalda, arrancándole un rugido de dolor que retumbó en el aire helado. La criatura giró con terrorífica velocidad, sus garras rasgando el espacio donde mi cabeza había estado un instante antes. La sangre manó de mi hombro donde una garra había conectado, pero la adrenalina amortiguaba el dolor. Retrocedí con dificultad por las losas resbaladizas, mientras el hombre perro empujaba su ventaja con implacable determinación, acorralándome contra el muro interior del monasterio. No me quedaba ya lugar donde retroceder. Sus ojos ámbar brillaron con satisfacción predatoria al alzar una de sus enormes patas, garras extendidas para asestar el golpe mortal que antes le había sido negado. Merci tronó 2 veces más, la plata rasgó piel y músculo, pero las heridas que habrían derribado a cualquier hombre perro apenas ralentizaron su avance, pues se cerraban casi tan rápido como se formaban. Con la espalda pegada a la roca implacable y el cilindro de Merci vacío, el monstruo se erguía sobre mí, la boca abierta dejando ver colmillos amarillentos,
largos como para traspasar un cráneo de corona mandíbula. Entonces, el metal brilló a la luz de la antorcha, un bastón de hierro golpeó el brazo extendido de la criatura con fuerza suficiente para fracturar el hueso. El hermano Marcus apareció a mi lado, el rostro tenso con la determinación de quien acepta la muerte pero rehúsa rendirse. «¡Corre!», gritó. «Dirígete al relicario mientras puedas». El hombre perro rugió de rabia, y con su garra sana, arremetió contra Marcus, lanzándolo por los aires con brutalidad. El viejo monje cayó hecho un ovillo, el bastón retumbando inútil en el patio mientras la sangre negra se extendía bajo él como un estanque malsano. Aproveché la distracción, me impulsé contra el muro, me deslicé junto al grueso cuerpo de la criatura y rodé hasta incorporarme, corriendo hacia la torre central con el fragmento de máscara aún apretado en mi puño. El monstruo comprendió su error casi al instante y abandonó al monje moribundo para reanudar la persecución con velocidad aterradora. Sus enormes zancadas devoraban la distancia entre nosotros. Alcancé la puerta de la torre con las garras rozándome la espalda, dejando hendiduras profundas en la piedra que segundos antes me había sostenido. La cerré de un portazo y eché la barra de hierro en los soportes, ganando valiosos segundos mientras subía la escalera de caracol 3 peldaños a la vez, las botas resonando en la piedra ancestral. Debajo, la puerta cedió bajo un estrépito de madera astillada y metal retorcido. El hombre perro entró a la fuerza, su rugido de frustración retumbando en la escalera, cada pisada haciendo caer polvo del techo. Apuré la subida, los pulmones ardiendo, titubear significaba la muerte. Al irrumpir en la cámara del relicario, encontré los nichos intactos y el pedestal de piedra que abrazaba la máscara de hueso, sus cadenas de plata reluciendo al claro de luna que entraba por el ventanuco alto. No había tiempo para sutilezas ni planes elaborados, solo quedaba actuar con desesperación. Cogí un bastón de los que descansaban junto a la pared y estrellé con todas mis fuerzas el primer nicho, destrozando el espejo que guardaba. Un quejido agudo rompió el silencio cuando la magia antigua se liberó de su prisión y se evaporó en el aire helado. El hombre perro llegó al umbral del relicario, bloqueando la única salida, sus ojos ámbar tomando la escena, yo de pie entre artefactos rotos y la máscara intacta sobre el pedestal. La confusión cruzó su fiera fisonomía antes de comprender, el fragmento que había mostrado era solo cebo, no el verdadero premio. Volví a blandir el bastón y destrocé el segundo nicho, que contenía el libro encuadernado en piel humana. Al golpear el suelo, estalló en llamas azules e innaturales. El monstruo gruñó con furia renovada y cruzó la estancia con velocidad descomunal, abandonando toda precaución. Sus garras rasgaron mi pecho antes de que pudiera apartarme, despedazando abrigo y camisa, marcando hendiduras profundas en la carne. El dolor detonó en mi sistema nervioso, ardiente e inmediato, mientras la sangre empapaba la tela. El bastón cayó de mis dedos entumecidos y rebotó contra la piedra. El hombre perro presionó su ventaja sin piedad, acorralándome entre el muro y los nichos hechos añicos. Con una de sus patas gigantes me rodeó el cuello, las garras clavándose en la piel mientras me levantaba sin esfuerzo del suelo. Mis botas colgaron inútiles y luché por zafarme de su agarre, cada segundo acercándome a la oscuridad que avanzaba al ahogar mi garganta. Con mi mano libre. No me quedaba ya ningún refugio al que retroceder. Sus ojos ámbar relucían con satisfacción predatoria al alzar una de sus enormes patas, las garras listas para asestar el golpe mortal que antes se le había negado. Mercy tronó 2 veces más, la plata rasgó nuevamente piel y músculo, heridas que habrían tumbado a cualquier hombre perro, pero que apenas frenaron su avance, pues se cerraban casi tan rápido como surgían. Con la espalda presa contra la roca implacable y el tambor de Mercy vacío, la criatura se inclinó sobre mí, abriendo las fauces para revelar colmillos amarillentos, lo bastante largos como para perforar un cráneo de coronilla a mandíbula. Fue entonces cuando el metal brilló de nuevo, un bastón de hierro golpeó su brazo extendido con fuerza suficiente para fracturarle el hueso. El hermano Marcus se interpuso a mi lado, el rostro tenso con la aceptación de su destino pero sin voluntad de rendirse. «¡Corre!», me instó, mientras descargaba otro golpe sobre la rodilla del monstruo. «Llega al relicario mientras puedas». La bestia rugió de ira, y con su pata ilesa, barrió a Marcus contra la piedra, estrellándolo contra el suelo y dejándolo inmóvil, la sangre oscura extendiéndose en un charco bajo él. Aproveché la distracción, me impulsé contra el muro,
me escurrí junto al cuerpo de la criatura y rodé hasta ponerme en pie, echando a correr hacia la torre central con el fragmento de máscara aún firme en mi puño. El hombre perro comprendió su error al instante y abandonó al monje moribundo para reemprender la caza con aterradora rapidez. Sus zancadas devoraban la distancia entre nosotros. Al alcanzar la puerta de la torre, apenas unos pasos delante de sus garras que habían rascado la piedra donde yo estaba hace un instante, la cerré de un portazo y aseguré la tranca de hierro en sus soportes, ganando segundos preciosos. Subí la escalera de caracol 3 peldaños a la vez, el eco de mis botas retumbando en la piedra ancestral. Detrás, la puerta estalló con un estrépito de madera astillada y metal retorcido. El dogman irrumpió con furia, su rugido reverberó en la escalera y sacudió el polvo del techo con cada pisada. Apuré la ascensión, los pulmones ardiendo, titubear era sinónimo de muerte. Al irrumpir en la cámara del relicario, la encontré intacta, los nichos de piedra seguían guardando sus peligrosos tesoros, y en el centro, el pedestal sostenía la máscara de hueso, sus cadenas de plata reluciendo a la tenue luz de la luna que entraba por el ventanuco. Sin tiempo para sutilezas, lancé un bastón contra el primer nicho y lo destrocé, el espejo interior estalló, liberando un alarido agudo cuando la magia antigua se desencadenó y se disipó en el aire helado. El dogman llegó al umbral, bloqueando la única salida con su imponente figura. Sus ojos ámbar captaron la estampa, yo de pie, rodeado de artefactos rotos, con la máscara aún segura sobre su pedestal. La confusión cruzó su fiero semblante antes de comprender el engaño, el fragmento que había mostrado era solo cebo, no el verdadero premio. Con furia renovada, el monstruo abandonó toda cautela y embistió la cámara con violenta determinación. Sus garras me alcanzaron antes de que pudiera apartarme, rasgando abrigo y camisa para dejar surcos profundos en mi carne. El dolor explotó en mi sistema nervioso, caliente e inmediato, mientras la sangre empapaba la tela y el bastón caía inútil de mis dedos entumecidos. El dogman presionó con implacable brutalidad, empotrándome contra el muro de piedra junto a los nichos destruidos. Una de sus patas me apresó el cuello, las garras clavándose en mi piel mientras me alzaba sin esfuerzo del suelo. Mis botas colgaban inútiles mientras luchaba por librarme de su agarre, cada segundo acercándome a la oscuridad que prometía el ahogo. Desesperado, palpé a ciegas entre los escombros de los nichos destrozados hasta que mis dedos encontraron un metal frío, la daga cuya hoja absorbía la luz en lugar de reflejarla. Sin dudarlo, la saqué y sentí el hielo de su empuñadura recorrer mi brazo, como si la magia ancestral reconociera nueva carne y forjara un vínculo más gélido que el invierno montañoso. Los ojos ámbar del monstruo se encendieron con triunfo al notar mi movimiento. Apretó aún más su agarre, acercando su hocico hasta rozar mi cara, dejándome oler siglos de sangre y muerte en su aliento. La visión se me nubló en los bordes, la conciencia desvaneciéndose como niebla matinal, mientras la bestia saboreaba su victoria. Pero aún encontré fuerzas desconocidas. Con cada onza de voluntad que me había sostenido durante 23 años cazando horrores más allá de las fronteras de la civilización, hundí la daga bajo su mandíbula. El metal negro desapareció entre piel y carne, dejando la empuñadura como grotesco adorno en su pelaje. El dogman soltó su presa con un estremecimiento de shock y me dejó caer al suelo, un montículo de carne desgarrada y sangre derramada. Trató de alcanzar la daga con sus garras torpes y vacilantes, mientras venas negras se extendían desde la herida, la corrupción fluyendo por su cuerpo. Arrastrándome hacia el pedestal, dejando un rastro de sangre en la piedra, luché contra el dolor para alcanzar la máscara antes de que el monstruo se rehiciera. Tras de mí, la criatura se revolvía con alaridos mientras la insidiosa magia de la hoja corrompía sus músculos, volviendo sus movimientos cada vez más erráticos. Cuando mis dedos rozaron la fría plata de las cadenas que aseguraban la máscara, su garra rasgó la losa junto a mi bota y me arrastró hacia atrás. Aún así, sujeté con uñas y dientes el borde del pedestal. Algo crujió en mi hombro, un dolor tan punzante que cerró mis ojos, pero no solté el agarre. El dogman apoyó su otra pata en mi espalda, aplastándome contra la piedra con tal peso que sentí como mis costillas amenazaban con ceder. Sus garras clavadas en mi pierna arrastraban mi cuerpo mientras se acercaba a su preciado objetivo, la determinación de reclamar lo que consideraba suyo superando incluso la magia que le consumía desde dentro. Con un último esfuerzo de pura obstinación, y pese al desgarro de tendones y huesos, alargué el brazo hasta sentir bajo mis dedos el frío tacto de las cadenas.
Tiré con todas mis fuerzas y extraje el artefacto de su morada. El Dogman gruñó cuando notó el fragmento, y en mi mano alcé la máscara completa. En su furia, la criatura se lanzó contra mí con la boca abierta para desgarrar mi garganta. En lugar de la carne, sus colmillos se hundieron en el hueso ancestral. Durante un instante apenas perceptible, nada pareció suceder más allá del crujido del hueso. Luego, el poder de la máscara estalló desde dentro con un fulgor azul que surgió entre sus dientes apretados, incinerando la corrupción y forzando al Dogman a soltarme. Llamas gélidas brotaron de sus ojos, fosas nasales y orejas, devorando su carne podrida desde el interior hacia afuera. La bestia se retorció, arañándose el rostro mientras su pelaje se ennegrecía y se consumía, la carne y el músculo transformándose en ceniza en cuestión de segundos. Sus convulsiones desataron fragmentos de nichos aún intactos y demás artefactos, liberando estallidos de magia salvaje que chisporrotearon por la estancia como relámpagos. Al final, cuando las llamas se apagaron, no quedó nada del alfa ni de la máscara, solo cenizas finas esparcidas por el suelo del relicario. El viento montañoso que entraba por la ventana rota arrastró los restos en remolinos dispersándolos en la noche infinita. Mis fuerzas me abandonaron, la pérdida de sangre y los huesos rotos reclamaron su tributo mientras la oscuridad me engullía. Mi última conciencia transportó una simple satisfacción, el trabajo estaba cumplido, sin importar el costo. Algunos cazadores vuelven indemnes, otros cargan cicatrices que jamás sanan, y unos pocos, como aquella vez, amenazan con grabar tu nombre en el libro final. Pero había derribado al monstruo, y en mi oficio, eso bastaba como victoria. Desperté 3 días más tarde, el dolor atenuado por ungüentos de hierbas y vendajes que cubrían mi cuerpo como sudario. La enfermería del monasterio olía a plantas medicinales y a sangre limpia, mientras la luz del sol colaba sus rayos por estrechas ventanas y teñía las piedras con colores más vivos de lo que recordaba. Close permanecía sentado a mi lado, su brazo también vendado contra el pecho y el rostro magullado, pero muy vivo, cuando muchos otros no habían tenido la misma suerte. «De veras, sobreviviste», murmuró con asombro. «He comprobado 3 veces que sigues respirando, y aún me cuesta creerlo». Quise hablar, pero mi garganta dañada solo permitió que alzara una mirada interrogante, que él descifró al instante. La máscara y la criatura desaparecieron juntos en las llamas, confirmó. Consumidos por completo, reducidos a ceniza que el viento llevó como un mal sueño al despuntar el alba. La noticia provocó en mí una satisfacción más profunda que el mero orgullo profesional, un mal menos en un mundo ya sobresaturado de oscuridad, una amenaza menos para quienes ignoran que tales pesadillas deambulan entre ellos. Ayer enterramos a 11 hermanos, continuó Close tras un respetuoso silencio, Marcus entre ellos. El muro norte yace en ruinas y gran parte de nuestros artefactos sagrados quedó hecha trizas en el relicario. Al cruzar mi mirada con la suya, noté un calor inesperado. Sin tu intervención, el precio habría sido aún mayor, Hunter Blackwood. Hay deudas que no pueden saldarse con oro. La recuperación fue lenta, pese a la habilidad del sanador del monasterio. 5 días pasaron antes de que pudiera sentarme sin reabrir heridas, 3 más, para estar en pie sin ayuda. Mis costillas cicatrizaron bajo cuidadosos vendajes, las profundas laceraciones se cerraron con ungüentos de pino y hierbas. No me quedaba ya ningún lugar al que retroceder. Los ojos ámbar del hombre perro brillaban con satisfacción predatoria cuando alzó una maciza pata, dispuesto a asestar el golpe fatal que antes le había sido negado. Mercy tronó 2 veces más, la plata rasgó pelo y músculo, pero las heridas, que en otro hombre perro habrían sido letales, apenas frenaron su avance, pues se cerraban casi tan rápido como se abrían. Con la espalda pegada a la fría piedra y el tambor de Mercy vacío, la criatura se inclinó sobre mí, abriendo las fauces para mostrar sus colmillos amarillentos, capaces de perforar un cráneo de coronilla a mandíbula. Entonces, un bastón de hierro apareció casi de la nada, impactando con tal fuerza en su brazo extendido que crujió el hueso. El hermano Marcus emergió a mi lado, con el semblante endurecido por la determinación de quien acepta la muerte pero se niega a rendirse. «¡Corre!», me urgió. «Ve al relicario mientras puedas». La bestia aulló de rabia, y con su garra sana, arrojó a Marcus contra el suelo, dejándolo inmóvil en un charco de sangre negra. Aproveché su distracción, me impulsé contra el muro, rodé junto a su inmenso cuerpo,
y en cuanto pude, eché a correr hacia la torre central, llevando conmigo el fragmento de la máscara. El hombre perro reprendió su persecución con una velocidad aterradora. Sus zancadas devoraban la distancia que nos separaba. Alcancé la puerta de la torre justo cuando sus garras payasadas arañaban la piedra, la cerré de un portazo y aseguré la barra de hierro en sus soportes, comprando valiosos segundos. Subí la escalera de caracol 3 peldaños a la vez, mis botas resonando en la roca ancestral. Tras de mí, la puerta cedió con un estrépito de madera astillada y metal retorcido. El Dogman irrumpió con furia, su rugido sacudió las paredes y hizo caer polvo del techo. Mi corazón latía en la garganta, pero no me detuve, sabía que cualquier vacilación era sinónimo de muerte. Al irrumpir en la cámara del relicario, encontré los nichos intactos, y en el centro, el pedestal con la máscara de hueso, encadenada en plata bajo la luz de la luna que entraba por el ventanuco. Sin un segundo que perder, arranqué un bastón de la pared y lo estrellé contra el primer nicho, destrozando el espejo que guardaba. Un alarido agudo recorrió la estancia cuando la magia ancestral se liberó y se evaporó en el aire helado. La criatura entró al relicario, bloqueando la salida con su imponente figura. Sus ojos ámbar recorrieron la escena, yo, rodeado de artefactos rotos, con la máscara aún segura en su pedestal. La confusión asomó en su fiero rostro antes de comprender, el fragmento que había mostrado era solo cebo, no el verdadero objetivo. Con un gruñido renovado, el monstruo embistió con violencia. Sus garras me alcanzaron antes de que pudiera apartarme, rasgando mi abrigo y mi camisa, hiriendo profundamente mi carne. El dolor fue instantáneo y abrumador, la sangre manó entre la tela. El bastón cayó de mis dedos entumecidos, el Dogman aprovechó para empujarme contra la pared de piedra, clavando otra pata sobre mi espalda con tal peso que sentí mis costillas crujir. Cuando creí que no había esperanza, palpé a ciegas entre los escombros de los nichos destruidos y encontré algo frío, una daga cuya hoja absorbía la luz en lugar de reflejarla. La empuñadura me heló el brazo, como si la magia antigua reconociera nueva carne. Los ojos ámbar del Dogman centellearon con triunfo, apretó su presa y me acercó su hocico hasta rozar mi cara, dejándome oler siglos de sangre y muerte. Mi visión se nubló, la conciencia se desvanecía, hasta que, con un último aliento de voluntad, hundí la daga bajo su mandíbula. El metal negro desapareció entre piel y músculo, dejando el mango clavado en su espeso pelaje. La criatura soltó un estremecimiento de dolor, me arrojó al suelo, y mientras intentaba recobrar la daga con sus torpes garras, sus venas negras palpitaban con corrupción. Arrastrándome, llegué al pedestal, dejando un rastro de sangre en la piedra. Aún con vida, la bestia se revolvió tras de mí, alaridos de desesperación surgiendo de su garganta. Cada paso que daba era más errático, hasta que la vi, mi mano rozó las cadenas de plata que aseguraban la máscara. Con todas mis fuerzas tiré de ella y la extraje de su morada. El Dogman, en su furia ciega, se lanzó contra mí con la boca abierta. En lugar de mi carne, sus colmillos se toparon con el hueso ancestral. Durante un instante reinó el silencio, sus ojos ámbar se encontraron con los míos, triunfo y confusión danzando en su mirada. Entonces, la máscara cobró vida, un fuego azul estalló entre los dientes del Dogman, devorando la corrupción desde dentro. Llamas gélidas brotaron de sus ojos, sus orejas y sus fauces, consumiendo su carne y dejando solo ceniza en segundos. Con sus convulsiones, destruyó los nichos restantes y liberó estallidos de magia salvaje que chisporrotearon por la estancia como relámpagos. Cuando las llamas cedieron, no quedó nada del alfa ni de la máscara, solo cenizas finas esparcidas en el suelo del relicario. El viento montañoso se coló por la ventana rota, dispersando los restos en la noche infinita. La pérdida de sangre y los huesos rotos por fin me vencieron, mientras la oscuridad me envolvía. Mi último pensamiento consciente fue sencillo, el trabajo estaba cumplido, sin importar el precio. Algunas cacerías dejan al cazador ileso, otras dejan cicatrices imborrables, unas pocas, como esta, amenazan con inscribir tu nombre en el libro final. Pero había acabado con el monstruo, y en mi oficio, eso bastaba como victoria. Desperté 3 días más tarde, el dolor mitigado por ungüentos de hierbas y vendajes que cubrían mi cuerpo como sudario. La enfermería olía a plantas medicinales y a sangre limpia, mientras los rayos del sol pintaban las paredes de piedra con una calidez casi extraña. Klaus estaba sentado a mi lado,
su propio brazo vendado y el rostro magullado, pero con vida cuando muchos otros no habían tenido la misma suerte. «De verdad, sobreviviste», dijo con asombro. «He comprobado 3 veces que respiras, y aún me cuesta creerlo». Intenté hablar, pero mi garganta dañada solo me dio fuerzas para una mirada agradecida. Él sonrió con suavidad. La máscara y la criatura desaparecieron en las llamas. Consumidos por completo, reducidos a ceniza que el viento dispersó al amanecer. Aquella noticia me colmó de una satisfacción más honda que el mero orgullo profesional, un mal menos en un mundo plagado de tinieblas, una amenaza menos para quienes desconocen que tales pesadillas acechan entre ellos. «Ayer enterramos a 11 hermanos», continuó Close tras un respetuoso silencio, «Marcus entre ellos. El muro norte yace en ruinas y gran parte de nuestros artefactos sagrados quedó destrozada en el relicario». Al cruzar mi mirada con la suya, noté un cálido aprecio. «Sin tu intervención, el precio habría sido aún más alto, Ezequiel Blackwood. Hay deudas que no pueden pagarse con oro». La recuperación fue lenta, pese a la habilidad del sanador. 5 días tardé en sentarme sin reabrir heridas, 3 más, en ponerme de pie sin ayuda. Las costillas se soldaron bajo vendajes meticulosos, las llagas se cerraron gracias a pomadas de pino y hierbas. La garganta sanó lo suficiente como para extraer susurros ásperos que, aunque aún roncos, aliviaban mi anhelo de hablar. Close me visitaba a diario, nuestras conversaciones eran escasas, pero cargadas de significado, compartiendo el peso de lo indescriptible. La hermandad enterró a sus muertos en la tierra montañosa, conforme a rituales anteriores al propio monasterio, sumando 11 nombres al largo listado de quienes dieron todo para mantener encerrados los peligros. Cuando pude caminar por la enfermería sin dejar huellas de sangre, Close me entregó mi equipo. Jaiment había sobrevivido al combate intacto, su cañón de hierro reluciente al amanecer, deseoso de la próxima cacería. Mercy pedía empuñaduras nuevas, el madera corroída por la sangre del hombre perro, pero la incrustación de plata seguía inmaculada. Kenfese, que nunca saqué durante el asalto, reposaba en su vaina con la hoja de plata tan afilada como el primer día. «Los pasos de montaña seguirán libres otro mes antes de que el invierno los cierre», comentó Close mientras comprobaba mis armas con manos aún rígidas por la recuperación. «Queda atento el tiempo que necesites, Ezequiel Blackwood. Tienes más que ganado un lugar en nuestra mesa». Negué con la cabeza, necesitaba distancia de recuerdos que, aun a kilómetros, me perseguirían. Hay fantasmas que no se esquivan, pero un hombre puede seguir avanzando, la carretera siempre abre nuevos horizontes tras la próxima cresta. Mi yegua torda esperaba en el establo, cuidada durante mi convalecencia y ansiosa por dejar atrás aquel enclave de muerte y poder ancestral. Los monjes habían reparado mi abrigo y sustituido la camisa despedazada, casi borrando las manchas de sangre, como si intentaran desvanecer toda prueba física de la batalla, incluso cuando las cicatrices permanecerían grabadas en mi memoria mucho después de que la tela se descompusiera. Close me acompañó hasta la puerta principal. El sol matutino calentaba los muros marcados por las garras que casi nos aniquilaron. «Nuestra puerta siempre estará abierta para ti», Blackwood dijo mientras montaba, a pesar de mis quejas por las costillas. Pocos han enfrentado semejante oscuridad y vivido para contarlo. El sol tiñó las cumbres de oro cuando descendí la senda montañosa hacia lo desconocido. Mercy colgaba de mi cinto, cargada y lista para la próxima amenaza. Jaiment descansaba cruzada sobre la silla, aguijoneando mi instinto de cazador. Las heridas recientes palpitaban bajo los vendajes, uniéndose a antiguas cicatrices que formaban el mapa de mi vida entre la humanidad y aquello que considera a las personas presa en lugar de depredadores. La máscara había desaparecido, su poder destruido junto al linaje que la forjó y codició. Una cacería concluida, pero la ruta se extendía sin fin, llevándome hacia el próximo monstruo digno de un disparo de plata en mitad de la noche. Y aquí dejamos a Ezequiel Blackwood por ahora. El camino es largo, las noches frías y las criaturas que caza no dan tregua. Si esta historia te estremeció, deja un comentario abajo. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para cuando el próximo disparo resuene en la oscuridad. Hasta entonces, mantén tu fuego encendido, tu arma a mano y nunca ignores esos sonidos que llaman en medio de la noche.